Hola, ¿cómo están? Soy Viviana Budi y hoy vamos a hablar de una enfermedad poco frecuente, que es la neurofibromatosis. Tengo el privilegio de, estando ya 30 años en el Hospital Garrahan, como somos hospital de derivación, haber visto muchísimas neurofibromatosis. Y pese a que no me dedico a hacer neurooftalmología, como tuve que presentar en el año 89 un caso en un ateneo de neurofibromatosis y encontré que había muy poca bibliografía, me empecé a interesar por esta enfermedad y a estudiarla y a dedicarme en profundidad a actualizarme en el tema. También tengo que agradecerle a la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, con la cual nos reunimos cada 2 años en General Roca, en un equipo multidisciplinario de varios hospitales que nos dedicamos al tema de neurofibromatosis, a actualizarnos y generalmente con el auxilio de invitados extranjeros que nos traen todo lo nuevo acerca de genética. Así que también mi agradecimiento a la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, que nos permite ayudar a tantos pacientes con esta patología crónica y a esta enfermedad poco frecuente. En cuanto a la historia de clasificación, Friedrich von Recklinghausen la describe en 1882 y la llama enfermedad de von Recklinghausen. Ricciardi más adelante describe 8 tipos de neurofibromatosis, la 1 que es la clásica con mucha manifestación oftalmológica, la 2 que es acústica, que lo que vamos a tener solo oftalmológicamente es una catarata subcapsular posterior en jóvenes, la 3 que es la mixta con desarrollo tumoral en el sistema nervioso central, la 4 la variante, la 5 la segmentaria, que no es hereditaria, las formas maculosas, hay muchos pacientes con mancha café con leche sin progresión y que solo tienen ese signo, formas tardías y formas raras, o sea que la presentación puede ser muy variada. Yo a veces le digo a los pacientes cuando tienen el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, que no googleen demasiado porque van a encontrar formas muy floridas que la verdad a veces producen temor, o sea que hay formas que son mínimamente sintomáticas. En cuanto a la genética, 2 tipos, la periférica y la central. La periférica, que es la NF1, se produce por mutación del gen de brazo largo del cromosoma 17, que es el que codifica para la neurofibrina inhibitoria en la cresta neural. ¿Qué va a pasar? Como no hay inhibición de la proliferación de células de la cresta neural, se van a formar tumores, formaciones con tejidos propios del lugar en distintos sectores del sistema nervioso. Y estos tejidos van a comprimir y se llaman amartomas, que son tumores formados por tejidos propios del lugar. Esto porque falta la inhibición de la cresta neural, es decir, bueno, formaste el órgano, ya no más reproducción celular. 50% son hereditarias, 50% son esporádicas por mutaciones frescas. Las neurofibromatosis tipo 2, que son las centrales, tienen una mutación en el cromosoma 22 en el mernín citoesquelética, son acústicas y ya dijimos que oftalmológicamente solo traen catarata subcapsular posterior en jóvenes. En el año 2001, justamente a raíz de que encontré poca bibliografía al tener que presentar ese caso que les conté en un ateneo de neurooftalmología, hicimos la primera presentación de 50 pacientes y los hallazgos clínicos y oftalmológicos en neurofibromatosis tipo 1, aprovechando la experiencia con hospital de día. La definimos como una neurocristopatía, pues una afección por alteraciones provenientes por células de la cresta neural. Dijimos, falta la inhibición de la producción, inhibición de la proliferación de células de la cresta neural. Es autosómica dominante, es multisistémica, es progresiva, tiene un curso impredecible, hay formas muy floridas y otras mucho menos. Hay amartomas, que dijimos que son tumores con células propias de los lugares, que producen compresión y hay formas benignas y algunas formas se malignizan, que es muy raro que se malignicen. En 1988, el Instituto Nacional de Salud describe cuáles son los signos que podemos encontrar en neurofibromatosis y cómo hacemos el diagnóstico. Y habla de los signos cardinales y tenemos que encontrar al menos 2. Las manchas café con leche, que tienen que ser 6 o más, pero no de cualquier tipo. De más de 5 milímetros en pacientes prepuberales o de más de 15 milímetros de diámetro en pacientes postpuberales. O sea, ese es el tamaño que tienen que tener. Generalmente aparecen al nacimiento y cada vez aparecen en más cantidad. Los neurofibromas, 2 o al menos 1 plexiforme, que se acompaña muchas veces de displasia ósea, los que son orbitarios.
Falsas pecas axilares e inguinales. ¿Por qué falsas pecas? Porque se producen pecas en lugares expuestos al sol, y las axilas y la ingle no lo están. Entonces, las pecas ahí, los flecking, son los que nos van a hablar de neurofibromatosis. Glioma del nervio óptico. Nódulos de Lisch, fundamental la actuación del oftalmólogo aquí, al menos 2 o más. Característica, displasia esquelética ósea, que puede ser tibial o esfenoidal, que es la que afecta al oftalmólogo y se acompaña de los plexiformes. Yo creo que esta displasia y el neuroma plexiforme es la peor afección estética y funcional, porque daña muchísimo el ojo, que puede tener la neurofibromatosis tipo 1. Y después, un familiar afectado, que también puede hacer el diagnóstico. Vale decir, padre o madre con neurofibromatosis, mancha café con leche de estas características, es neurofibromatosis. Si no hay madre o padre afectado, a veces hay que esperar el segundo signo hasta 8 años, con la espada de Damocles que eso implica y con la necesidad muchas veces de hacer el diagnóstico. Por eso, ¿cuál va a ser el rol de cómo podemos lograr un diagnóstico más precoz? Vamos a ver, porque hay muchas otras intercurrencias de esta enfermedad que hay que prevenir. En 2001, cuando presenté el primer trabajo, eran 50 pacientes, en 2010 fueron 245, con una media de edad de 85 meses, más o menos 50, con el diagnóstico de neurofibromatosis que se hacía en la primera o la segunda consulta por hospital de día, donde se interna al paciente durante un día, equipo multidisciplinario lo evalúa y ahí se hace el diagnóstico. Y lo mismo se hace cuando hay que hacer el seguimiento, se lo cita de esa manera. Con evaluación oftalmológica, neuroimágenes, potencial evocado, podemos saber cuándo sirve y cuándo no, y un estudio retrospectivo hicimos con un 95 de porcentaje de confidencialidad. Y queríamos saber si nuestros hallazgos eran compatibles con los hallazgos en porcentaje en otros lugares del mundo. Y encontramos que las manchas café con leche las teníamos en los mismos porcentajes, 92%, un 40% de neurofibroma, 75% de nódulo de Lisch, un 39% de flecking, o sea, de falsas pecas, glioma en un 16%, lo mismo que displasia esquelética ósea, y pacientes, digamos, familiar afectado en un 50%, tal cual describimos al hablar de la patología. Y acá están los neurofibromas. Esta paciente, esto es una prótesis, el ojo fue viscerado, hizo un plexiforme que luxó el ojo, luxó el cristalino, generó un glaucoma neovascular terrible por este neurofibroma, y como vamos a ver, como lo único que contenía el cerebro era la esclera, hubo que viscerar y no se nucleó, ya que faltaba toda la porción ósea por la displasia. Y acá vemos, falta la porción ósea, acá vemos la luxación del tejido nervioso, y lo único que contiene esto es la esclera. Por eso, frente a un ojo ciego, doloroso y con un glaucoma absoluto por neurofibromas en el ángulo y neovascular con IPEMA, se realizó la evisceración y la colocación de la prótesis. Y vamos a ver que cuando operamos el plexiforme, porque este plexiforme creció muchísimo, incluso en mejilla, con cirugía plástica, al palparlo uno parece una bolsa de gusanos, y realmente son pequeños neurofibromas, como si fueran gusanitos, realmente, que es lo que uno obtiene por cirugía. Estos son los nódulos de Lisch, que son formaciones tipo gelatinosas sobre el iris, claras en los iris oscuros, oscuros en los iris claros, y que tienen un aspecto muy parecido histológicamente al del nebus. Acá se ven, lamentablemente debo tener fotos mucho mejores, que olvidé buscar, pero acá vemos estos nódulos de Lisch tomados con el celular, con la lámpara de hendidura, y con pacientes a veces infantiles que es difícil que colaboren. Pero bueno, aquí se ven los nódulos. Generalmente aparecen mucho después del año de vida, y a los 40 años casi 100% tienen nódulos de Lisch, por eso son muy diagnósticos. Y acá otras formas muy raras confluentes. Glioma del nervio óptico, edad media de aparición 76 meses, o sea, aparecen generalmente a los 3 o 4 años. 25% son sintomáticos, 12.5% tuvieron progresión, y hicimos un seguimiento de más de 4 años. Y acá tenemos
que son astrocitomas pilocíticos que no infiltran el nervio, lo envuelven como una dona, pero no lo infiltran. Por eso a veces hay grandes gliomas con una disociación clínico-radiológica, grandes gliomas con poca manifestación clínica. En cambio, los gliomas del nervio óptico sin neurofibromatosis generalmente sí infiltran el nervio y son mucho más agresivos, y ni hablar los que son retroquiasmáticos. Pero acá, generalmente, los prequiasmáticos a veces son grandes gliomas con poca progresión y con poca manifestación oftalmológica. Acá vemos esta paciente que tiene un glioma así, pero que tiene fundamentalmente lo peor ha sido la displasia que ha generado la pérdida del globo más que el glioma en sí. Y esto ha habido neurofibromas en el ángulo que generan semejantes oftalmos y glaucoma. Fíjense, aparte, la luxación del cristalino. Acá la misma imagen, ahí vemos cómo protruye el plexiforme. Otros hallazgos clínicos. Por eso es importante el diagnóstico precoz, pubertad precoz, defecto de la hormona de crecimiento, por eso hay que suplementarlos, escoliosis, eso hay que prevenirlo, epilepsia, hay que hacer el diagnóstico precoz, retraso madurativo, leve, que puede traer trastornos escolares, y macrocefalia, nosotros encontramos en el 2%, pero se encuentra casi en la bibliografía en un 50%, probablemente subdiagnosticada. Es muy característica la macrocefalia. ¿Cuáles fueron los hallazgos oftalmológicos? La agudeza visual fue normal en casi el 84%, pero encontramos, a diferencia de la relación, que hay más hipermetropía fisiológica, o sea que habitualmente tenemos los niños que son hipermétropes fisiológicos, acá encontramos un alto porcentaje de miopía, un 60% tenía miopía y un 10% ametropías. ¿Y qué pasa? Es una neuroquistopatía, y la miopía también lo es. En ese momento, hace muchos años, yo consulté con Rafael Iribarren acerca de la gran incidencia de miopía, astigmatismos miópicos en estos pacientes, y él me dijo, mira, salvo que sea, pero no es un problema de alimentación, es difícil encontrar la causa. Años después se comprobó que la miopía es una neuroquistopatía, y de ahí la asociación. O sea que hay una inversión del grado hipermetropía-miopía normal en los chicos. La mayoría son hipermétropes fisiológicos, acá la mayoría son miopes. El glaucoma en 2.6% puede ser de dos orígenes: neurofibromas en el ángulo, que es intratable, o persistencia de restos mesenquimatosos, porque el ángulo también se forma a partir de células de la cresta neural. Y se encuentra también engrosamiento de los nervios ópticos en el 10%. Acá tenemos una paciente que debuta como un glaucoma unilateral severo, operado al primer mes, y hay una recidiva al 8º mes. Tuvimos 3 pacientes que iniciaron como glaucomas, porque el último lo tuve este año en pandemia, cuando se comunicaron por mí o por un paciente que tenía un glaucoma unilateral muy descompensado, y le pregunté a la médica, fíjate si no tiene manchas café con leche, y me dice, sí, efectivamente hay manchas café con leche, y se hizo el diagnóstico de neurofibromatosis, no había antecedentes en la familia. Tenía la neurofibromatosis y el comienzo de lo que sería el plexiforme, con un glaucoma que son muy, muy refractarios, porque son neurofibromas en el ángulo, por eso estos glaucomas se comportan así. Encontramos en el fondo de ojo un radiocopadisco un poco aumentada la excavación, casi en la mitad de los pacientes, asociados a ptosis y glioma, palidez papilar asociado a hidrocefalia y glioma, obviamente, y también un aumento y una megalopapila con aumento de la excavación en pacientes con glaucoma. Y acá está la palidez difusa en el nervio óptico en paciente con glioma. Volvemos a mostrarlo. Una palidez muy difusa del nervio óptico, y a veces miopización del fondo. Las neuroimágenes en 80 pacientes, bueno, acá tenemos glioma intraorbitario óptico unilateral en el 25%, bilateral en el 25%, que son los cuerpos brillantes no identificados. Son formaciones que aparecen en el T2, hiperintensas, dispersas a nivel cerebral,
Y lo que no van a generar patología aparecen fundamentalmente entre 4 y 11 años y después van desapareciendo, pero se han visto asociadas a pacientes con trastornos de retraso madurativo visual o de retraso escolar. Ahí se han visto asociadas. Y esto va asociado a los gliomas y a una displasia. Y después, bueno, el neurofibroma plexiforme con displasia esfenoidal en un 18%. Pero estos son muy característicos, se pensó que era patognomónico estos hubos de la neurofibromatosis, pero se han encontrado en otras patologías, por lo tanto no podemos decir que con esto vamos a hacer el diagnóstico frente a sospecha diagnóstica. Y acá tenemos, acá se pueden ver los hubos, ¿ven? Estas formaciones, estos son los hubos, ahí están, dispersos, los hubos. Se ven en T2. Y acá tenemos también el glioma envolviendo el nervio óptico como una dona. Vamos a ver potencial evocado en relación con la agudeza visual, el fondo de ojo y la resonancia. Bueno, encontramos siempre casi sin alteraciones de potencial evocado, aumento de la latencia con agudeza visual normal, con fondo de ojo normal y con resonancia normal. Aumento de la latencia también en pacientes que tenían todo normal, aumento de latencia y alteración morfológica en pacientes que tenían glioma del nervio óptico, en pacientes que tenían aumento de excavación y glioma, y encontramos también, por supuesto, abolido en el caso de pacientes ciegos, con fondos de ojo a veces normales y con neuromas plexiformes, normales hasta que se produce la palidez papilar. Entonces vimos que en realidad no nos sumaba. Acá tal vez esto podría tener relación con campo visual, pero a veces por la colaboración o demás no lo podemos tener. Entonces podemos saber que solo se piden potenciales visuales cuando no podemos establecer clínicamente si el paciente está viendo bien o no. En conclusión, los signos cardinales tienen la misma frecuencia que el resto del mundo, excepto las pecas también y la macrocefalia, que dijimos que estaban un poco subdiagnosticadas en nuestro país. Hay una frecuente alta miopía, esto requiere un mayor estudio, pero bueno, ya vimos que está relacionado con la neuroquistopatía. De rutina no recomendamos realizar potencial evocado, es difícil encontrar donde los hagan, es un procedimiento que puede ser caro, y a pesar de las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud, que dice que solo neuroimágenes se piden, si baja la agudeza visual, si hay proptosis, si hay dolor, nosotros la pedimos de rutina, porque nos ha permitido conocer la evolución de los gliomas, saber que algunos pueden regresar, y porque los padres quieren saber si el paciente tiene o no un glioma, o sea que en niños diferente al adulto, nosotros vamos a pedir neuroimágenes. Y esto me valió un debate en un curso internacional de neurooftalmología que realizó el doctor Ebner hace muchos años. Yo presenté en mi inglés de las Pampas el trabajo de neurofibromatosis, y Huber, que había sido el primer presidente de la Sociedad Mundial de Neurooftalmología, se levantó para felicitarme porque yo había hablado de la importancia de los nódulos de Lisch, porque ahora les voy a mostrar cuál fue, digamos, el mensaje de esta presentación. Y justamente, como yo dije, nosotros pedíamos neuroimágenes, los que hacían adultos criticaron un poco el tema, pero después comprendieron que en la parte infantil es diferente a la del adulto, ¿no? Ellos no piden neuroimágenes por cuestiones de costo si el paciente no tiene signos de pérdida visual. Entonces, en pacientes asintomáticos, ¿cómo lo vamos a seguir? Con una evaluación oftalmológica cada 6 meses, hasta la edad de los 6 años, porque es la edad en que pueden aparecer los gliomas, después anualmente. Y vamos a empezar a entrenarnos en el campo visual, y resonancia magnética vamos a pedir cada 2 años hasta los 6 años, que es la edad de poder presentar 6, 8 años en que se pueden presentar los gliomas. Entonces nosotros queremos chequear eso. Si tiene glioma sintomático, hacemos la evaluación oftalmológica cada 3 meses por el primer año. Si no hay progresión, la pasamos cada 6 meses, y la resonancia magnética, obviamente, según evolución. A veces se piden hasta cada 3 meses. Y bueno, lo que nosotros queríamos es hacer un diagnóstico precoz.
fue el planteo en ese Congreso de Neurooftalmología Mundial, que nosotros queríamos diagnosticar precozmente para evitar la espada de Damocles de los padres, a veces 8 años esperando que se confirme, y aparte para poder tratar el tema de pubertad precoz, trastorno de crecimiento, pesquisar la epilepsia, el retraso madurativo, la hipertensión arterial, que se ve muy relacionado ahora con neurofibromatosis, hay que pesquisar hipertensión arterial en chicos porque trae feos cromocitomas asociados en el 10%, o sea que bueno, todo esto lo queríamos pesquisar. Entonces nuestro desafío es cómo hacer un diagnóstico temprano. 46% de los casos no pueden diagnosticarse en el primer año y necesitamos la inclusión de otros signos específicos. La corta estatura podría ser, la macrocefalia también, los UVOs, pero decimos que no son específicos, y un engrosamiento de la fisura orbitaria superior al nacer. Esto indicaría ese engrosamiento que va a haber displasia. Y fíjense, si uno pudiera reforzar el hueso con un injerto óseo o de platino, podría hacerlo, evitando lo que es la terrible displasia orbitaria con el plexiforme y el terrible daño que produce a nivel ocular y el daño estético, bueno, sería un desafío, ¿no? Y nosotros lo que encontramos es que los nódulos de Lisch empiezan siendo lesiones hipopigmentadas planas. Si yo pudiera determinar que esa lesión hipopigmentada se va a transformar en un Lisch, yo podría hacer diagnóstico precoz. Lo hemos visto en chicos de 5 o 6 meses. Por lo tanto, es el gran desafío que yo planteé en ese congreso. Y por lo cual recibí la felicitación de Uber, que bueno, ya debe haber fallecido. Me acuerdo siempre que me dio un sticker adhesivo dorado, donde estaba su mail en aquella época y su dirección del consultorio en Alemania. Pero bueno, ha sido un orgullo y un estímulo para seguir trabajando con el tema de los nódulos de Lisch. La detección precoz es fundamental para el ingento óseo en la mayor de fenoides, intentando evitar lo que contamos que es lo peor. Entonces, nuestros interrogantes son, ¿puede controlarse para todos los que viven fuera de Buenos Aires, fuera de los lugares de recepción de estas enfermedades raras? Que la queja de los pacientes y la familia es que a veces no los quieren recibir porque no conocen acerca de la enfermedad. Entonces, puede controlarse su región perfectamente, como en forma simple, periódica y multidisciplinaria, que deriva a las formas complicadas o evolutivas, donde hospitales pediátricos o hospitales generales, por ejemplo, el Clínicas, el italiano, el británico también tiene un grupo de neurofibromatosis. En la sospecha de NF1, con mancha café con leche, sin antecedentes familiares, que lo tiene que ver clínica, dermatoftalmo, neurología y traumato, y por supuesto genética, pero sin antecedentes familiares no vamos a encontrar nada. La mancha con café con leche sin antecedentes familiares, yo miro si fija y sigue, miro el ojo externo. Hago como siempre, dilatación con tropicamida de fenilefrina 2 gotas, esquiascopía y oftalmoscopía binocular indirecta, como todo chico que entra al consultorio por un control habitual. Los Lisch aparecen al año de vida. Vamos a mirar la biomicroscopía. Los gliomas generalmente después de los 2 años. Me voy a dar cuenta por la actitud visual, el fondo de ojo, la resonancia y eventualmente un potencial evocado visual si fuera necesario yo tuviera dudas con lo que ve el paciente. Segundo criterio, se puede buscar por traumato o dermatología para poder hacer diagnóstico, porque a veces la displasia tibial aparece a los 3 o 4 años. Y las falsas pecas, que eso lo podemos ver nosotros mismos en el consultorio, así como mirar las manchas café con leche. Escolar con neurofibromatosis, ¿qué hago? Le hago el examen oftalmológico cada 6 a 12 meses, agudeza visual, biomicroscopía, fondo de ojo, refracción. Si puedo, tomo la presión ocular. Repito la resonancia cada 2 años hasta los 8 años, que es el momento en que pueden aparecer 6, 8 años los gliomas. Hago campo visual, lo voy entrenando en la metodología para el seguimiento. Se puede hacer también OCT. En un glioma no evolutivo, hago campo visual, hago resonancia magnética anual y hago OCT. Si es evolutivo, hago resonancia cada 3 meses y puedo auxiliarme también con el campo visual y el OCT de acuerdo a la colaboración del paciente, porque hay pacientes que tienen retraso madurativo y a la edad. A veces son pacientes con gliomas evolutivos de 4 o 5 años.
preguntas, dudas respecto al seguimiento, estés donde estés, me envías un mail, consultorioabudi@hotmail, o por el Instagram, glaucomabudi, y con mucho gusto, la idea es que en cualquier lugar donde esté el paciente con neurofibromatosis tenga posibilidad de hacer seguimiento. Muchísimas gracias otra vez al hospital por darme la experiencia en esta patología, la Asociación de Neurofibromatosis, que siempre también está abierta y a la que ustedes tienen que contactar a los pacientes que tienen neurofibromatosis para que puedan charlar sobre el tema. Hay talleres para pacientes, hay talleres para familia, hay luego talleres para adolescentes, porque a veces son mutaciones, son los primeros afectados en la familia, deberán saber que la mitad de sus hijos van a tener neurofibromatosis. Es una enfermedad crónica donde hay que seguirlos en el tiempo, tienen que tener una atención, transición médica entre la atención infantil y del adulto, tienen que tener un tratamiento oftalmológico integral, un tratamiento médico integral y personalizado, hay que acompañarlos en la escolaridad, y hay que acompañarlos con cada una de las intercurrencias y trabajar en multidisciplina. Así que es un desafío y se puede hacer perfectamente el seguimiento en cualquier lugar del país donde estén. Acá les recuerdo todo y el Instagram que es glaucoma abudi. Muchas gracias.